Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística Descriptiva de la sede del Caribe, la sede de Limón. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso una vez más. Bienvenidos al curso de Estadística Descriptiva. Les he pedido que ingresen al curso y vamos a revisar el programa del curso para ubicarnos en las fechas. Bien, este es el programa del curso. Ya estamos en la materia del tercer parcial. Ya hemos avanzado bastante en la materia del tercer parcial. Bueno, hemos avanzado una clase. Vemos, hoy estamos a 5 de noviembre y hoy vamos a continuar con el tema de medidas de tendencia central y de dispersión. Hoy vamos a continuar con este tema de medidas de tendencia central y de dispersión. Y después de eso vamos a tener 2 clases más y hacemos la práctica de este capítulo. Muy bien. Entonces, por favor, vayamos aquí al tema de medidas de tendencia central y de dispersión. Y vamos a ver el libro de Webster. Muy importante lo siguiente. Recuerden que los grupos de trabajo ya se están haciendo. Los grupos de trabajo ya se están haciendo. Hay gente que todavía no tiene asignado un grupo. Entonces, por favor, yo les mandé a ustedes por WhatsApp los grupos. Entonces, por favor, las personas que no están asignadas, que por favor me digan en qué grupo van a estar. Por favor, el trabajo hay que entregarlo el día 26 de noviembre. El video de la clase anterior, ahí expliqué un poco lo que había que hacer, cuadros y gráficos de cada una de las preguntas y un pequeño informe. Todo eso lo expliqué en ese video, la clase anterior. Y lo pueden ver acá. Aquí está donde dice encuestas, acá. Aquí tienen el cuestionario que se aplicó. Y ustedes van a ver el cuestionario que se aplicó. La encuesta acerca del coronavirus. Van a ver el protocolo, que es lo que hay que hacer. O sea, qué es lo que hay que escribir en ese informe. Vamos a verlo así rápidamente. Ahí está. Es un informe de aproximadamente 10 páginas con estas partes. Por favor, léanlo detalladamente y vayan haciendo un checklist de lo que tiene que incluir el informe. Y finalmente, pues, una base de datos, la base de datos que ya ustedes la tienen disponible. Cuando no había pandemia, esta encuesta la tenían que hacer ustedes. Tenían que ir al campo a realizar estas encuestas. Pero bueno, ahora con pandemia, pues esto no es posible. Entonces, ya les suministré la base de datos para que ustedes realicen el informe. Entonces, hacer encuestas telefónicas es un poco más complicado y también encuestas por internet. Entonces, aquí, solamente durante la pandemia, pues vamos a tener que hacer esto de que yo les suministro la base de datos. Bueno, con esos 3 recursos ya pueden ustedes hacer el trabajo de la encuesta en grupos. Aún hay personas que no están asignadas a los grupos. Por favor, busquen un compañero o un grupo para asignarse y me avisan, por favor, en el WhatsApp. Me mandan un correo o lo que sea para indicarme quién o quiénes van, con quién se va a hacer, con quién va a ser grupo. Bien. Vamos a ver la clase de hoy. Veamos la clase de hoy. Abramos el libro de Webster. Aquí tenemos el libro de Webster. ¿Bien? Vamos a ver esto un poquito más grande. Vamos a ver un poquito más grande. Ahí está. Bien. Habíamos visto las medidas de tendencia central. Habíamos visto el promedio, la mediana y la moda. Habíamos visto esto de las medidas de tendencia central.
habíamos quedado en la media ponderada, me parece. Aquí es donde habíamos quedado, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan qué fue lo último que vimos? Jóvenes, ¿qué fue lo último que vimos la clase anterior? Jóvenes, ¿los están escuchando? Sí, profe, sí se le oye. Sí, no, esa no fue la pregunta. La pregunta fue ¿qué fue lo último que vimos? Profe, la verdad es que ahorita yo no me acuerdo, estoy tratando de buscar en el cuaderno. Sí, promedio, moda y eso. Ay, muchachos. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase anterior. Estuvimos viendo las medidas de tendencia central, estuvimos viendo el promedio, la mediana y la moda. Hoy vamos a continuar en la página 43, que es la media ponderada. Vamos a explicar lo que es la media ponderada y vamos a explicar también otros tipos de medidas. Bien, vamos a ver, la media ponderada, esto se utiliza cuando uno quiere darle mayor peso a algunas observaciones. Por ejemplo, dice acá, bueno, pone un ejemplo que a mí no me gusta mucho, dice, si el profesor de estadística dice amenaza, bueno, los profesores no amenazan, ¿verdad? Dice que el examen final valdrá el doble que los otros exámenes. Dice, para determinar la nota final. Entonces dice, al puntaje que se obtenga en el examen final debe dársele el doble de peso. Entonces vean ustedes que uno se está enfrentando acá con un problema de ponderación. Entonces, vean ustedes que acá cuando las calificaciones o cuando los datos no tienen el mismo peso, entonces usted necesariamente tiene que ponderar. Entonces, vean ustedes que la ponderación se hace de esta forma. Vamos a ver que dice X raya, que es el promedio, pero con una W. Eso significa ponderado. Dice que es la sumatoria de X por W entre la sumatoria de W. Ya vamos a ver cómo se desglosa esto. Entonces, vamos a ver, dice acá, aquí pone un ejemplo. Vamos a abrir ahora por favor un Excel para hacer el ejemplo. Vamos a abrir un Excel para hacer el ejemplo. Aquí tenemos un Excel para hacer el ejemplo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, dice, se supone que se obtuvo un puntaje de 89, 92 y 79 en los exámenes parciales. Vamos a poner aquí nota. Vamos a poner aquí un 89. Vamos a poner, poner 89. Dice un 92 y un 79 en los parciales, ¿verdad? Claro, vamos a ver, este es el parcial 1, ¿verdad? Parcial 1. Este es el parcial 2. Entonces, este es el parcial 3. Ajá. Y sucede que 94 es el examen final. 94 es el examen final. El final. Ahora, el profesor, recuerden que amenazó. Él dijo que el final valdría el doble. El final valdría el doble de peso. Entonces vean ustedes que usted tiene que ponerle o sea, estas van a valer el ponderador o el peso, digamos. Este va a ser 1, este 1, 1 y este va a ser el doble, 2. ¿Ven?
Entonces vean ustedes que acá el examen final vale el doble. Entonces, las notas no tienen el mismo peso. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en la universidad. Digamos, cuando usted está en la universidad, se da cuenta de que su promedio ponderado, tiene bien puesto el nombre, lo que hace es que asigna un peso diferente a los cursos basado en los créditos. Entonces, vean ustedes que los créditos es la variable que se utiliza para ponderar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle este X, que es la variable, y a este le vamos a poner W, que es el ponderador. Entonces, X es la variable y W es el ponderador. Entonces, vamos a hacer acá una columna. Vean ustedes que va a ser una columna. Si ustedes ven la fórmula es X por W. Vamos a multiplicar X por W. Vamos a hacer una multiplicación de X por W. O sea, vamos a multiplicar X por W. Estamos revisando, profe, ¿cuál examen es ese? Dice, estamos revisando. Está haciendo una práctica del documento. A ver. No, acabo de entrar. No entiendo. Bueno, está. Bien, entonces vamos a multiplicar, ¿verdad? X por W. Era así, X. Agregar un signo más para agregar una función en Excel. Entonces hace así, X. Y usted multiplica por W. 89. Y esto lo copia hasta el final. ¿Verdad? Entonces hace una columna acá que es X por W. Pongo una línea aquí al final de una línea divisoria. X por W. Aquí aplica un autosuma. Aquí suma. Aquí aplica un autosuma. Aquí suma. Vamos a sumar todo lo que es X por W. X por W. ¿Verdad? En el numerador, esta suma que ustedes ven acá en la fórmula, la suma de X por W. Vean ustedes que esto es lo que está en el numerador. X por W es lo que está en el numerador. Es lo que está en el numerador. Esto de acá. Sumatoria X por W. Ahora, en el denominador se pone el peso. En el denominador se pone el peso. Entonces vamos a sumar el peso. Perdón, pongo aquí autosuma y voy a sumar todos los pesos. ¿Ven? En el denominador voy a poner la sumatoria W. El denominador voy a poner la sumatoria W, que es la sumatoria de todos los pesos. En todos los pesos sumados. Aquí está. Y ahora simplemente voy a aplicar una división para calcular el promedio ponderado. Alguien está diciendo algo en el chat, dice, acabo de entrar, perdón, no entiendo. Bueno, hay que estar muy pendiente de la clase, por favor. Vamos a poner aquí promedio ponderado. Promedio, bueno, X, sí, ¿verdad? XW, promedio ponderado. Pongamos la palabra promedio ponderado. Entonces simplemente la división de, voy a poner aquí un más que es el símbolo de división de 148 entre 5. 89.6. Ese es su promedio ponderado. Si ustedes ven 89.6, ¿verdad? Ese es el resultado de lo que debe estar en el libro. Vamos a ver el libro. El libro, miren que también pone 89.6. Entonces vean ustedes que el promedio ponderado es muy útil para cuando usted tiene notas o tiene mediciones que tienen diferente peso. Entonces esto se aplica mucho cuando
por ejemplo, usted quiere ponderar, digamos, quiere darle más peso a algunas, digamos, algunos puntajes que a otros puntajes. Bien. Entonces dice acá que la media ponderada, dice, toma en cuenta la importancia relativa de las observaciones. Bien, aquí hay otro ejemplo, aquí hay otro ejemplo, dice del cálculo de la media ponderada, dice que Paul Fontanero vende 5 tipos de limpiadores para desagües y en la tabla se muestra cada tipo junto con la utilidad que le da por lata. Entonces, vea que este señor, digamos, tiene ahí, ¿verdad? Él vende 5 tipos de limpiadores, ¿ve? Este limpiador, este limpiador, este limpiador, este limpiador, este limpiador, ¿verdad? Lo que pasa es que cada uno de ellos, ¿verdad? De esta cantidad, él vende 3, de esta cantidad vende 7, de esta cantidad vende 15, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, él tiene que necesariamente obtener un promedio ponderado, ¿ve? X por W, la suma 285.5 entre la suma del W entre 52. Ahí está. $285.50, ahí está la suma de X por W entre el ponderador, que en este caso sería 52. Entonces vean ustedes que el promedio ponderado es muy útil cuando usted tiene diferentes, digamos, diferentes valores y sucede que no todos tienen el mismo peso. Entonces usted necesariamente tiene que saber cuánto es el peso de cada uno de ellos. Podemos hacer este ejercicio, vean, hagamos este ejercicio. Vamos a hacerlo rápidamente para que lo vean. Bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5 tipos de limpiadores. Vamos a poner acá, más abajito. Limpiador 1, pongamos así, L1 para no poner todo el nombre. Limpiador 2, limpiador 3, limpiador 4, limpiador 5. Vamos a poner X, que es la variable I3. El X sería la utilidad por lata. Y tenemos 2. ¿Verdad? Tenemos 3.5. Aquí tenemos 5. Aquí tenemos 7.5. Y aquí tenemos 6. Vamos a poner una línea acá. Una línea por debajo. Aquí vamos a poner el volumen de ventas en latas, el W. Vamos a poner acá W. Vamos a poner 3, 7, 15, 12 y 15. Y lo que vamos a hacer es calcular el X por W. El X por W. Vamos a hacer la multiplicación de X por W. X por W. 6. Y esto lo copia hasta el final, ¿verdad? Lo copia hasta acá. Aquí he multiplicado X por W. Y ahora aquí simplemente sumo. Voy a aplicar la suma. Aquí al final dice de X por W. ¿Sí? X por W. Y aquí la sumatoria W. Entonces ya tengo la sumatoria X por W y la sumatoria W. Entonces, ahora simplemente el promedio ponderado va a ser X por W entre W. Eso es todo. 5.49. Le bajo un poquito los decimales y 5.49. Vean ustedes que ese sería el promedio ponderado. Aquí. Bien. A veces la gente se equivoca y cree que cuando
cuando las mediciones tienen diferente valor, se puede sacar la media aritmética. Esto es un problema, no se puede calcular aquí la media aritmética porque cada una de estos limpiadores genera un volumen de ventas diferente, ¿ve? Entonces, debido a eso, usted no puede aplicar una media aritmética porque sería un error. Aquí usted lo que tiene que hacer es aplicar la media ponderada, promedio ponderado, ¿no? Para poder incorporar el peso de cada una de ellas dentro del valor. O sea, se tiene que incorporar el peso dentro de los valores para poder hacer una adecuada medición, promedio ponderado. Muy bien. La media geométrica, vamos a ver, la media geométrica se puede utilizar para mostrar los cambios porcentuales en una serie de números positivos. La media geométrica es otra forma de medir, digamos, el promedio, pero cuando usted requiere cambios porcentuales. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Cuando usted quiere ver los cambios porcentuales, entonces es necesario utilizar la media geométrica. Ni la media aritmética ni la media ponderada funcionan. Aquí lo que no funciona es la media geométrica. Dice, en una serie de números positivos. Entonces van a ver ustedes que, digamos, cuando usted quiere utilizar, digamos, necesita cambios porcentuales, entonces necesariamente tiene que utilizar la media geométrica. La media geométrica dice proporciona una medida precisa de un cambio porcentual promedio en una serie de números. Veamos el ejemplo. La media geométrica se ha tomado, dice, se haya tomando la raíz enésima del producto de n números. Entonces van a ver que el MG, que es la media geométrica, lo que usted hace es que multiplica los números y una vez multiplicados los números le saca la raíz enésima, digamos, de cualquier número. Entonces, la media geométrica dice se utiliza con más frecuencia para calcular la tasa de crecimiento porcentual promedio de algunas series dadas. Entonces, vean que la media geométrica en este sentido, aquí el cálculo es terrible, digamos, el cálculo aquí es terrible. Pero afortunadamente nosotros tenemos el Excel que nos va a ayudar a calcular la media geométrica. Apunten, por favor, apunten. En Excel, la media geométrica es una función que se llama media.geo. Así se llama la función en Excel. Para los que tienen el Excel en español, apúntense ahí, para los que tienen Excel en español. Para los que tienen Excel en español, la función se llama media geométrica. Esta computadora que tengo acá, vean ustedes que está en inglés, entonces en inglés creo que se llama, tiene otro nombre. Vamos a ver. Geomean. Es en inglés. Bien, desafortunadamente, pues yo tengo un Excel. En este momento estoy en otra computadora. Esta computadora donde estoy en estos momentos está en inglés. Entonces, tomen en cuenta que lo que voy a hacer yo para insertar la función, pues yo voy a utilizar geomean, que es en inglés, pero ustedes tienen que insertar media.geo, que es en español. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Vea la media aritmética. Usted tiene, por ejemplo, para diferentes años, para 1992, para 1993, 94, 95, 96, tiene ahí una serie de ingresos.
50,000, 55,000, 66,000, 160,000, perdón, 60,000 y 78,000. Entonces, a usted no le interesa el ingreso, no, eso no le interesa a usted. Eso no le interesa a usted. Lo que le interesa es la tasa de crecimiento, eso es lo que le interesa. Apúntese, apúntese. Lo que le interesa es la tasa de crecimiento, eso es lo que le interesa. Eso es lo que le interesa. Entonces, vamos a digitar los datos para que vean a lo que me refiero. Tenemos acá los datos, ¿verdad? Tenemos aquí el año 1992, 93, 94, 95, 96. 1992, 63, 1994, 1995 y 1996. Aquí tenemos el ingreso. Aquí tenemos 50,000. Aquí tenemos 55,000. Aquí tenemos 66,000. Aquí tenemos 60,000. Y aquí tenemos 78,000. Bien. ¿Nos interesa el ingreso? No, no nos interesa el ingreso. Aquí lo que nos interesa es la tasa de crecimiento. Entonces tenemos que hacer una columna más que sea el porcentaje del año anterior. ¿Ah? ¿Cuánto aumentó o cuánto disminuyó con respecto al año anterior? Entonces pongan ahí porcentaje del año anterior. Bueno, en la primera línea, en 1992, no se puede calcular porque en el año anterior no hay año anterior. Esto se puede calcular a partir del segundo año. A partir del segundo año ya puedo sacar un porcentaje del año anterior. ¿Y cómo lo hago? Muy fácil. Dividiéndolo este año con respecto al año anterior. Vea. Agarro este año, ¿verdad? Y lo divido entre lo del año anterior. Entonces me da un 1.1. Entonces el 1.1 ¿qué significa? Significa que este año, 1993, aumentó, ojo, un 10%, dice 1.10. Uno tiene que ver si hubiera sido lo mismo, la división hubiera sido 1. No aumenté nada. Pero vean ustedes que aquí aumenté un 10% más con respecto al año anterior. Ya gané más que el año anterior. ¿Cuánto? 10% más. Ahora esto lo copio, como ya está entrenado el Excel, lo copio aquí al final. Bien. Entonces vea, en este año dice gané o tengo un ingreso 20% más que el año anterior. El 20% más que el año anterior. El siguiente año disminuyó, mire, disminuyó. Vean que la base siempre es 1. Cuando hace uno cambios, porcentajes de cambio, la base es 1. Y vea que aquí es 0.91. Yo siempre me tengo que referir, cuando yo hago los cambios, siempre me tengo que referir al 1. Y vea que para llegar a 1 me faltan 9. Me faltan 9. Entonces puedo decir que tengo un 9% menos que el año anterior. Y aquí me recuperé. Y gané 78. Dice 30% más que el año anterior. Si usted le pone un decimal más, lo puede ver con más claridad. Vamos a ponerle un decimal más, ahí lo puede ver con más claridad. ¿Ve? Entonces vea usted que estos son los porcentajes de cambio. 10% más, 20% más, 9% menos y 30% más. Ok, pero me dice, bueno, pero yo quiero saber cuál es el porcentaje, el promedio en ese periodo. Claro, cualquier persona podría sacar un promedio aritmético aquí, pero no, eso es un error. Es un error.
Cuando usted trabaja con cambios, usted lo que tiene que calcular es la media geométrica. A ver, ¿y cómo calculo la media geométrica? Muy fácil. Voy a insertar aquí una función. Atención, la función que voy a insertar acá, se llama geomean, que es en inglés es la media geométrica, pero lo que ustedes tienen que buscar en español se llama media.geo. ¿Alguien me puede ayudar buscando esa función? ¿Alguien está trabajando en Excel? Para que me corrobore si así se llama, media.geo. Sí, profe, así se llama. Bueno, media.geom con M. Geom. Bueno, muchas gracias. Póngase un punto extra. Media geom. Bien, esta máquina está en inglés. Se llama Geomean, pero ustedes tienen que buscar la que se llama media geom, como dijo la compañera. Entonces voy a ponerme aquí, voy a ubicarme acá y le voy a dar así, insertar, ¿verdad? Bueno, yo voy a poner geomean, que es la función en inglés. En español se llama media geom, y usted marca el área así, marca esta área y pone así 1.12. Es de la media geométrica. Profesor, ¿no se puede calcular una media aritmética? Eso es un error, ¿Por qué? Cuando usted está trabajando con cambios, los cambios tienen que verse en base del 1, ¿verdad? Arriba de 1 aumentó, abajo de 1 disminuyó. Cambia un poco la escala, digamos. Ustedes ven aquí el ejercicio, pues aquí está el ejercicio. Miren, 1.1179, vamos a ver. Subamos el número de decimales para que lo vean aquí. Mire, 1.1176. Bueno, y le pusieron un decimal más. Ahora, mucha atención. Atención. Esta es la media geométrica, esta es la correcta. Ahora, dice, restando 1 para convertirlo a un incremento anual promedio da 11.79. Si usted le resta 1 al 1, le queda 11.79, o sea, un incremento promedio de 11.79 para el periodo de 5 años. Entonces, siempre le puede quitar el 1 para que lo exprese en términos de porcentaje. A ver, por otro lado, vea que la media geométrica, la media aritmética, que es lo que cualquier persona haría, ¿verdad? Dice, no, agarre eso y divídelo entre 4. Cuidado. Eso no es correcto. Le da un poquito más alto, mire. Vea. 1.12 y esta da 1.79. Está un poquito más alto. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso. No es correcto calcular la media aritmética, dice. Ojo, aquí está la explicación. Dice, un cambio promedio de 2 a 5, dice. Van a ver ustedes la lógica que está por acá. Digamos, no es, cuando usted hace cambios, no es correcto, digamos, utilizar el promedio aritmético, porque le va a dar valores mucho más altos. La media aritmética, dice, representa, atención, la media aritmética, dice, representa el cambio promedio con el tiempo. Esto es muy importante, con el tiempo. La media aritmética no toma en cuenta el tiempo, la media geométrica sí. Entonces, van a ver que eso se va incrementando con el tiempo. La media aritmética no toma en cuenta el tiempo, la media geométrica sí. Entonces, cuando usted quiere hacer cambios a lo largo del tiempo, se tiene que aplicar la media aritmética. Bien, yo creo que ya casi se nos va el tiempo. A ver, sigamos viendo otro detalle.
Tal vez hacemos otro ejercicio, vamos a ver. Ok, aquí viene una llamada de atención en el libro. El libro nos presenta una llamada de atención que es la comparación entre media, mediana y moda. Lo habíamos visto la clase anterior, que la media aritmética es la media más común de tendencia central. El promedio es lo más común de las medidas. Sin embargo, se presta para mayor manipulación. Se presta para mucha manipulación e interpretación algebraica. El gran problema del promedio es que se afecta por valores extremos, se afecta mucho por valores extremos o por valores atípicos. Se afecta mucho. Y ven que a diferencia de la mediana, puede ser sesgada por las observaciones que están muy por encima o muy por debajo de estas. Entonces vean ustedes que la media se afecta mucho por valores extremos. La mediana no. La mediana no se afecta. Esta se afecta, esta no se afecta. Esta se afecta, esta no se afecta. Ustedes vieron la clase anterior, les recomiendo la clase anterior y van a ver que la media se afecta mucho por valores extremos. La mediana no. Ahora, la moda, van a ver ustedes que es una medida de muy poca utilidad porque muchas veces no hay moda. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, por ejemplo, cuando uno trabaja, digamos, con todos los por medio, ¿verdad? Media, mediana, moda, incluso la media geométrica. Pues uno tiene que tomar en cuenta qué es lo que necesita. Si usted quiere ver el cambio en el tiempo, desde el momento que me dicen tiempo, utilice media geométrica. Bien, entonces, dependiendo su necesidad, así va a utilizar usted una medida adecuada. Esta lectura del libro, pues, eso es un poco lo que nos recuerda. Nos recuerda que tenemos que, digamos, ver qué es lo que necesitamos y basado en eso, pues, hacer las medidas necesarias. Bueno, y luego aquí vienen algunos ejercicios que los vamos a hacer el día de la práctica. De la práctica vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, vamos a ver rápidamente el tema de las medidas de dispersión. Por lo menos se los vamos a explicar, las medidas de dispersión. Recuerden que estamos describiendo un conjunto numérico, estamos describiendo un conjunto de números. Totalmente en estos momentos es describir un conjunto de números. Y vemos que es muy útil, vemos que es muy necesario utilizar el centro de los datos, ya sea a través de un promedio, ya sea a través de una mediana, ya sea a través de una moda, incluso de una media geométrica o una media ponderada. Es muy importante describir los datos, ¿verdad? Pero vea lo que pasa. Dice, identificar una medida de tendencia central rara vez es suficiente. Rara vez es suficiente. Les voy a poner un ejemplo acá para que vean que las medidas de tendencia central muchas veces son engañosas y eso uno tiene que cuidarse de eso. Por eso es que las medidas de dispersión son muy útiles, porque dice, miden qué tanto se dispersan las observaciones alrededor de su media. Entonces, para eso me ponen un ejemplo, ¿ve? Me ponen 3 conjuntos de datos, vea. Me ponen 3 conjuntos de datos. 0.5, perdón, 0, 5 y 10. Este es el primer conjunto de datos. El conjunto B, 4, 5 y 6. Ese es el conjunto 2. Y el conjunto 3 es 5, 5 y 5. Entonces yo les digo a las personas, bueno, hágame un favor, calcúleme por favor el promedio. Calcúleme el promedio. Le digo yo, venga y calcúleme el promedio. Calcúleme el promedio de cada uno de esos conjuntos de datos. Calcúleme por favor el promedio. Entonces viene la persona y dice, bueno, 0 más 5 es 5 más 10 son 15 entre 3. 15 entre 3, ¿cuánto es?
A ver, ¿cuánto es 15 entre 3? A ver, chicos. 5, profe. 5, correcto. Ahora calcúleme el promedio aquí. 4 más 5 son 9, más 6 son 15. Entre 3, 5. Ya van 2 5. Y este 5, 5 y 5. 5, 10 y 15. Entre 3 son 5. Mire, promedio 5, 5 y 5. Entonces, vea que solamente calculé el promedio. Nada más calculé el promedio y me dio exactamente igual en los 3 conjuntos de datos. Me dio exactamente igual. Entonces la pregunta es, ¿será que estos 3 conjuntos de datos son iguales? Entonces, ¿qué les parece? ¿Serán iguales o no serán iguales? Uno mira los datos y dice, estos están un poquito más dispersos, ¿verdad? Aquí hay un valor de 0, aquí hay un valor de 10 y aquí hay un 5. Estos están un poco más dispersos. Estos datos están un poquito más concentrados. Estos datos están un poco más concentrados. Y estos datos están iguales. Como que no, ¿verdad? Estos datos y estos datos son totalmente diferentes entre ellos. Sin embargo, el promedio me dio 5, 5 y 5. ¿Cómo está el asunto? Entonces, vean ustedes que las medidas de tendencia central muy raras veces es suficiente. Hay que medir otra cosa. Hay que medir la dispersión. Bueno, eso es lo que se explica aquí, ¿verdad? Las 3, dice, tienen una medida de 5. Se debe, por lo tanto, concluir que los conjuntos de datos son similares. No, no son similares. Claro que no, dice. Claro que no. Sin embargo, ni se informa solo sus medidas. Sin embargo, si se informa solo sus medidas, sin ver las observaciones, se puede concluir que hay similitud. Entonces, esto es bastante engañoso. Uno no tiene que ver solamente el promedio. Uno no puede ver solamente el promedio, sino que también tiene que ver otra cosa. Eso es lo que se llama la dispersión, la estabilidad de los datos alrededor del promedio. Tiene que ver, digamos, esas medidas de dispersión. Dice, en este sentido, dice, las medidas de dispersión son muy útiles e informativas. Entonces, vean ustedes que no solamente las medidas de posición son importantes, sino que también las medidas de dispersión son muy útiles para describir un conjunto de datos. Esa es la moraleja, ¿ve? A ver, mencióneme algunas. Bueno, la más conocida, digamos, es el rango. El rango, ¿verdad? El rango, simplemente tome la diferencia entre la observación más alta y la más baja. ¿No? La observación más alta y la observación más baja. Dice, la ventaja del rango de calcular la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo es que es fácil de calcular. Muy fácil de calcular. Dice, su ventaja es que considera solo 2 de los cientos de observaciones que hay en un conjunto de datos. Es muy fácil de calcular el rango. El resto de las observaciones se ignoran. Y los rangos de los 3 conjuntos de valores anteriores son 10, 2 y 10 respectivamente. ¿Ves? Si usted toma, por ejemplo, acá, el máximo menos el mínimo sería 10 menos 0, 10. Aquí, 6 menos 4, 2. El rango aquí, el rango. Entonces le hace así. El rango aquí sería
10 menos 0. 10 menos 0. 10. ¿Ah? Aquí sería 6 menos 4. 2. Y aquí sería 5 menos 5, 0. Entonces vea usted que este conjunto tiene más variabilidad. ¿Por qué? Porque tiene un rango mayor. Este segundo tiene una variabilidad media y el tercero, bueno, no tiene variabilidad. Entonces vea usted que el rango es una medida muy fácil de calcular, muy fácil, muy rápida, porque es muy rápido calcular un rango. Y ya le dice, digamos, en términos comparativos, cuál de los conjuntos de datos es más variable. Este definitivamente es el más variable. ¿Por qué? Porque tiene un rango más grande, ¿ve? Ahora, hay otras medidas también para calcular esto de la variabilidad. Apunten ahí, digamos, la variancia y la desviación estándar. Bueno, esto lo vamos a ver con detalle. La variancia ahí es el promedio de las observaciones respecto a su media elevadas al cuadrado. La definición de la variancia es bien complicada. Bien complicada. ¿Por qué? El problema de la variancia es que está al cuadrado. Está al cuadrado. Por eso la forma de representar la variancia es este símbolo, vea, es como una O con una tripa, ¿verdad? Una O con una, sí, una O con una boina o una tripa ahí, ¿verdad? Y está elevado al cuadrado, ¿ves? Ese es el símbolo de la variancia. El símbolo de la variancia es este. El símbolo de la variancia es este. Y la fórmula de cálculo es terrible, porque vea usted que está basada en diferencias con respecto al promedio y elevadas al cuadrado. El cálculo es terrible, ¿sí? Y la desviación estándar, vean ustedes que la desviación estándar es sacarle la raíz a la variancia. Entonces, si usted le saca la raíz a la variancia, simplemente el 2 se cancela y le queda ese símbolo así. Es como un cero con una boina, veo, una tripa ahí, ¿verdad? Bien. Ahora, vean ustedes qué interesante acá. Vean ustedes qué interesante acá. Esta es la varianza poblacional y esta es la desviación estándar poblacional. Ahora, muy raras veces nosotros vamos a trabajar con poblaciones. Raras veces vamos a trabajar con poblaciones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la variancia muestral y la desviación estándar muestral. Entonces vean ustedes acá. Aquí van a ver más abajo que está el cálculo para una muestra aquí. Página 50. Página 50. Dice que la variancia de una muestra, atención, la variancia de la muestra ya no utiliza este símbolo así. Ya no utiliza este símbolo así, sino que utiliza S al cuadrado. S al cuadrado. Entonces ven ustedes que cambia de este símbolo a este símbolo. Entonces, la variancia de la muestra, que es la que vamos a utilizar, es S al cuadrado. Entonces, ahí van a ver la fórmula y la fórmula sigue siendo terrible. Y para la desviación estándar va a ser este símbolo, la S. La S es la desviación estándar de la muestra. Ahora, vámonos al Excel. Vámonos al Excel para ver dónde están esas funciones. Vámonos al Excel para ver dónde están esas funciones. Busquemos algún ejemplo. Busquemos un ejemplo acá para desarrollar. Buscar un ejemplo, sí. Aquí está. 87, 120, 54, 92, 73, 80
y 63. Esto es lo que vamos a utilizar como ejemplo. Entonces vamos a digitar estos datos. Vamos a digitar estos datos en Excel. Vamos a digitar estos datos en Excel. Vamos a ver, dice 87, 120, 54, 92, 73, 80 y 63. 54, 92, 73, 80 y 63. Entonces vamos a ver, hablemos de la variancia. A ver, la variancia se escribe así, vea. En inglés y en español se escribe así, var. La variancia, apúntense ahí, por favor. Este es en español. Var. Y en inglés creo que también es var. Apúntense eso, por favor. En inglés también es var. Entonces vamos a poner aquí variancia. Y nos vamos a ubicar aquí y aquí vamos a calcular la variancia. Entonces, presionamos acá la función, ¿verdad? Y buscamos var. En inglés o en español es igual. Buscamos all, ¿ah? Y busque usted var en español y yo voy a buscar var en inglés. A ver, creo que se llama así, var. Así se llama var. ¿Alguien me puede corroborar si en español se llama var también? Sí, profe. Sí, se llama var. A mí me sale así, bar. Var, ese es, perfecto. Var, la variancia, entonces presiono el área de trabajo y ahí está la variancia, ¿ve? Listo. 465.90. Vamos a ver, aquí está. Mire. Perfecto. 465.90. Bueno, quitemos los decimales. Quitemos los decimales. $465.90. Fabuloso. Entonces ven ustedes que ese es el cálculo de la variancia, ¿verdad? El TLS al cuadrado. Y ahora vamos a calcular la desviación estándar. En español, atención, en español, la desviación estándar se dice así, vamos a ver si me acuerdo, se dice desbest, la desviación estándar. Y en inglés, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Standard Deviation. Se dice en inglés, para los que tengan una tablet en inglés. Vamos a ver cómo se dice. Standard Deviation, creo que se llama. Se dice, ya les digo cómo se dice. STDEV. 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 Standard Deviation. Entonces vamos a poner acá desviación estándar. Estándar. ¿Alguien me puede corroborar si encontraron la función desbest? Sí, profe. Sí, desbest. Perfecto. Voy a insertar acá la función. Busquen ustedes que tienen en español desbest. Y yo voy a buscar stdev, porque este computador está en inglés. stdev. Marco el área de trabajo. Y le doy OK. Y me da 21.58. 21.58. Mire. 21.58. Perfecto. Entonces,
Vean ustedes que ya logramos calcular una medida para calcular la variabilidad. Y recuerden que esto es para comparar, ¿verdad? Usted compara dónde hay más variabilidad, si en el grupo 1 o en el grupo 2. Entonces, no solamente hay que calcular el promedio, la mediana y la moda, sino que hay que calcular también la desviación estándar o la varianza para poder describir un conjunto de datos. Muy bien. Vamos a ver qué más hay para hoy. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo de la clase. Ya creo que se nos acabó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo. Bueno, esto es esto es una clase de inglés, digamos. Esto es para que conozcan, digamos, cómo se dice en algunos términos. Ustedes, el inglés de ustedes, ¿cómo está? Your English, ¿cómo está su inglés? ¿Cómo está el inglés de ustedes? Fatal. Bueno, ustedes son de turismo, deberían conocer muy bien el inglés, ¿no? Quizás si yo sí pueda con esto. Ahí vamos, profe, en el proceso. Bien, Quizás vean. sí, esto mío. En estadística hay algunos términos, es bueno que los conozcan. Ahí están los términos, ¿verdad? En inglés, para que los conozcan. Mediana, mean, standard error, el error estándar. Mediana, median, la moda es mode. La división estándar se dice standard deviation. Sample variance, la varianza de la muestra. Kurtosis, skewness, el sesgo. Rango, range, mínimo, mean, máximo. Suma. Count es conteo, cantidad de muestra. Esta filmina es muy útil para eso, digamos, esta filmina pues es útil para que ustedes vean cómo se dicen los términos en inglés. Creo que es útil, de repente puede que sea útil porque en algún momento ustedes van a trabajar con programas estadísticos en esta computadora. La computadora está en inglés. Es bueno que colocan los términos en inglés porque no todas las cosas buenas en la vida están en español, para que ustedes se acostumbren. Muy bien, esta es la clase del día de hoy. Entonces, el próximo viernes vamos a continuar en esta dinámica. No sé, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Las personas que aún no tienen grupo, por favor que se contacten conmigo. Que se contacten conmigo para sus grupos de trabajo. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de la clase de hoy? De este tema, ¿Ninguno? Bien, entonces voy a parar la llamada y les voy a subir el video y les voy a avisar que el video ya está disponible para los que quieran repasar el video de la clase de hoy. Entonces, nos vemos de hoy en 8 y por favor, durante esta semana, si ya empezaron a trabajar con la encuesta, por favor, me avisan y especialmente los que no tienen grupo. Les voy a volver a avisar los que no tienen grupo para que hagan, por favor, un grupo de trabajo. Muy bien. Entonces, nos vemos de hoy en 8 y que tengan muy buenos días. Buenos días, profesor. Hasta luego. Gracias, Muchas profe, gracias. hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego.